voy a minimizar esto. Les pido disculpas. Ahí está. ¿Qué hice? El teorema de Rolle, para poder aplicarse, debía de cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles eran? De que tenía que ser continuo la función en el intervalo cerrado AB, que además el valor de f de A tenía que ser igual al valor de f de B. Si se cumplían estas condiciones, decíamos que existía al menos un C que pertenece al intervalo abierto AB, perdón, al intervalo abierto AB, de tal manera que la derivada de la función particularizada para ese valor C me tenía que dar igual a C. ¿Está? Eso es lo que decía el teorema de Rolle. Si nosotros a esto lo queremos de alguna manera graficar, como para hacer un mejor entendimiento todavía, nosotros podríamos tener un sistema de ejes acá y decir, bueno, yo tengo una función que podría ser esta. ¿Sí? Si yo ahora tomase, por ejemplo, estos valores, fíjense, y acá nosotros diríamos A y B, fíjense que la función es continua dentro de este intervalo, y además estamos viendo que tanto para A como para B obtenemos el mismo valor de función. Acá tenemos f de A y acá tenemos f de B. Y fíjense que f de A es igual a f de B. Ahora, lo que el teorema dice es que va a existir por lo menos un C, eso significa que puede haber más de uno, que pertenezca a este intervalo, que va a hacer cumplir que la derivada particularizada para ese punto me da 0. Y si yo me fijo, en este caso, por supuesto, acá yo tengo un valor y acá hay otro valor, ¿ven? En donde la pendiente se hace 0. ¿Sí? O sea que en este caso estaríamos cumpliendo con lo que es el teorema de Rolle, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo operamos cuando tenemos un ejercicio? Bueno, vamos a plantear un ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos f de x, que tiene la forma x cuadrado menos x menos 12 sobre x menos 13. Bien, en el intervalo de estudio, que está entre menos 3 y 4, intervalo cerrado. Bien, a ver, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Primero que nada, establecer si esta función es o no continua en este intervalo, o sea, en el intervalo de estudio. Como yo tengo acá una función que es racional, yo tendría que analizar que, a ver, tratemos de ser participativos, chicos, si no esto es súper aburrido, ¿no? El denominador. Bien, entonces, de acá sabemos que x menos 13 tiene que ser distinto de c. Dicho de otra manera, x tendrá que ser distinto de 13. Por lo tanto, el dominio de mi función van a ser todos los reales excepto el 13. Ahora, lo que nosotros tendríamos que ver es si este valor restrictivo de dominio está dentro del intervalo de estudio. ¿Y está dentro? No. No, por lo tanto no va a influir y podemos decir que la función es continua, la función es continua en este intervalo, ya que el único problema se genera en este valor y este valor está fuera del intervalo de estudio. O sea que en este intervalo la función es continua. ¿Ok? Primera condición cumplida. Ahora lo que tendríamos que ver es si f de A es igual a f de B.
por supuesto, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, el primer valor corresponde a A y el segundo valor corresponde a B. Entonces vamos a hacer f de A. En nuestro caso será f de menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Menos 3, acá hay un signo menos, así que menos por menos es más. Menos 12 sobre menos 3 menos 3. Fíjense que acá arriba tengo 9 más 3 que es 12, menos 12 es 0. Mientras que acá abajo tengo menos 16. Eso significa que f de A vale 0. No tenemos indeterminación, no hay ningún problema. Bien, ahora tendríamos que trabajar con f de B, es decir, con f de 4. Vamos a hacer lo mismo, reemplazamos el 4 acá, 4 al cuadrado es 16, menos 4, menos 12, sobre 4 menos 13. Fíjense que en este caso tengo 16 menos 16, ¿verdad? Esto también me da 0, y acá abajo me va a dar menos 9. Resultado 0, con lo que estamos determinando que f de A es igual a f de B. Que haya sido 0 el valor es simplemente una casualidad, chicos, ¿no? Es simplemente una casualidad. Puede ser cualquier valor. De hecho, fíjense que acá en la gráfica estamos viendo que podría ser, ¿no es cierto?, un valor que es distinto de 0. Así que, para aquellos que se están preguntando si siempre tiene que dar 0 f de A y f de B, no. ¿Sí? No siempre tiene que dar 0. Muy bien. Entonces, ya tenemos las condiciones del teorema de Rolle. Ahora tendríamos que ir en la búsqueda de este valor, del valor C que está dentro de este intervalo y que hace cumplir esta condición. Por lo tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer es tomar nuestra función y derivarla, ¿verdad? Entonces, f' de x, fíjense que acá, como tengo un cociente, bueno, lo tengo que derivar como tal, ¿no es cierto? O sea, la derivada del numerador, que será 2x menos 1, por el denominador sin derivar, menos el primero sin derivar, es decir, el numerador, tal cual está, por la derivada del denominador, que en este caso simplemente sería 1. Todo esto sobre el cuadrado del denominador, o sea, x menos 13 al cuadrado. Bien, pero como nosotros dijimos que esto tiene que estar particularizado para C, lo único que vamos a hacer es reemplazar x por C. Por supuesto, vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿sí?, como corresponde. Acá fíjense que hay un signo menos, así que le va a cambiar el signo a todo lo que tenemos acá adentro. Así que, luego de haber hecho esas operaciones, después, por favor, les pido verifiquen. Esto quedaría como menos 26x más 25 sobre x menos 13 al cuadrado. Y ahora sí, particularizamos para C. Entonces tenemos f' de C va a ser igual a C al cuadrado menos 26C más 25 sobre C menos 13 al cuadrado. Y como dijimos, esto me tiene que dar 0. Bien, cuando tome este denominador y lo pase multiplicando acá, se va a anular, ¿verdad? Porque tenemos justamente un factor 0. Por lo tanto, podemos decir que me va a quedar una ecuación cuadrática en C que va a tener esta forma. Con lo cual, en principio, podríamos encontrar dos valores de C. Quizás podamos encontrar uno solo, o quizá se dé la situación que no haya ninguno, ¿verdad? Entonces, a ver, resolvamos esta ecuación cuadrática por el método que ustedes quieran.
por el método que ustedes quieran. ¿Cuáles serían los valores que vamos a obtener? A ver, chicos, a trabajar, vamos. Calculadora, lo que ustedes quieran, hacer Bhaskara, Newton, y me dicen, por favor, cuáles son los valores de C que hacen cero esa ecuación. Vamos, chicos. Profe, a mí me dio 25 y 1. 25 y 1. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, entonces tenemos 25 y 1. Fíjense que hay dos valores de C que van a hacer cumplir esto, que la derivada primera particularizada para C es 0. Ahora, ¿cuál tengo que tomar yo? ¿Tengo que tomar los dos? ¿Tengo que tomar uno solo? ¿Tengo que tomar ninguno? Bueno, el valor de C, que a mí me va a interesar, es aquel que esté dentro del intervalo de estudio. O sea que en este caso, ¿quién sería? El 1, ¿verdad? El 1, ya que el 1 está contenido dentro del intervalo de estudio. Así que, por lo tanto, habrá un único punto dentro de este intervalo que hará cumplir que la derivada sea 0, ¿verdad? O sea que yo voy a tener un punto que va a tener abscisa 1 y ustedes van a tener que encontrar cuánto vale el y, la coordenada y de ese punto. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, simplemente reemplazando este x en la función principal y esto les va a devolver cuánto vale esa coordenada que nos estaría faltando. ¿Ok? ¿Se entendió, chicos? Igual vamos a hacer un par de ejercicios más como para ir afianzando esto, ¿no? Profe, Sí. ¿podré repetir lo último que se me cortó un momento y no lo pude escuchar? Después Que de que saco los valores. para encontrar la coordenada y del punto, lo que tenés que hacer es reemplazar este valor de x en la función principal, acá, y eso te va a devolver la coordenada y del punto. Ah, ok, muchas gracias. ¿Mm? Igual sería muy interesante que ustedes puedan verificar esto, ya sea con algún graficador que ustedes tengan y que mejor o más cómodo se sientan ustedes desarrollando, ¿no? Llámese GeoGebra, llámese Desmos, llámese el que ustedes quieran. El Symbiolab, el que ustedes quieran. ¿Sí? Como para verificar que lo que están haciendo verdaderamente tiene sentido y está fundamentado por el trabajo que ustedes realizaron. ¿Ok? Bien, eso es a modo informativo. Vamos a hacer algunos ejercicios del práctico. Por ejemplo, hay una función que tiene la forma x cuadrado menos 4x más 3 en el intervalo de estudio 1, 3. ¿Mm? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, ver si esta función es continua en este intervalo. Bueno, acá es de fácil análisis, ¿verdad? Porque esta función es una función algebraica, razón por la cual, ¿sí? O polinómica si ustedes quieren, razón por la cual ya sabemos que tenemos garantizado, ¿no es cierto?, el hecho de decir que esta función es continua. ¿Mm? ¿Está claro? Entonces, la Por primera, supuesto. podríamos decir que esto es continuo en el intervalo de estudio 1, 3. Ahora lo que tendríamos que ver es la segunda condición, es decir, verificar si obtenemos el mismo valor en la función tanto para A como para B. ¿Mm? Entonces hagamos eso. Hacemos f de 1, que será 1 al cuadrado menos 4 por 1 y más 3. Esto casualmente vuelve a dar 0. Pero tengo nuevamente que decirles, chicos,
No siempre les va a dar 0. Por favor, ¿sí? En este caso, como ustedes se habrán percatado, a modo de facilitar el estudio, lo que estamos encontrando acá, en realidad son raíces, ¿verdad? Estos valores que están acá puestos para el análisis, acá, perdón, esto es cerrado, pareciera que es un paréntesis, pero está cerrado. ¿Sí? Es una manera más fácil de decir, bueno, hay valores ahí dentro de ese intervalo, ¿no? Pero tengan presente eso, que cuando hagan el cálculo de la función, tienen que adoptar el valor que les dé y no necesariamente les va a dar 0, ¿sí? Que quede claro eso. Bien, y ahora hacemos f de 3, es decir, vamos a tener 3 al cuadrado que es 9, menos 4 por 3 y más 3. Bueno, esto me va a dar ¿cuánto? 9 menos 4 por 3 que es 12, me da menos 3, menos 3 más 3 también es 0. O sea que de acá podemos concluir que f de A es igual a f de B, o dicho de otra manera, f de 1 es igual a f de 3. ¿Sí? Entonces estamos cumpliendo ¿con qué? Con las condiciones que establece ROL para poder aplicarlo en la resolución del ejercicio. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Bueno, encontrar en realidad los valores de C que estén dentro de este intervalo y ver, por supuesto, si existen, ¿no? Para poder encontrar así y determinar que efectivamente se va a cumplir. Entonces, tomamos nuestra función y la derivamos. Esto me va a dar 2x menos 4. Ahora, por supuesto, ya podemos hacer la particularización para C. Es decir, esto va a ser 12 menos 4. Y además sabemos que la derivada particularizada para C me tiene que dar ¿cuánto? Me tiene que dar 0. ¿Mm? O sea que de acá yo puedo decir que 2C va a ser igual a 4, o bien C va a ser igual a 2. La pregunta es, este valor que yo tengo acá, que cumple con el hecho y con la condición de que la derivada me da 0, ¿está dentro del intervalo de estudio? Sí, Sí, ¿verdad? Porque acá está desde 1 a 3, así que yo puedo tomarlo sin ningún problema y decir, al igual que recién, que voy a tener solamente un punto que va a cumplir para este intervalo, cuya abscisa será 2 y cuya ordenada van a calcular ustedes, de la misma manera en la cual ya lo hicimos antes. Es decir, reemplazamos el valor 2 en la función original y eso nos va a permitir encontrar cuánto vale la ordenada. ¿Eh? Bien, hasta acá, ¿algún problema? ¿Algún inconveniente? ¿Alguna consulta? Bueno, voy a se suponer va que no. entendiendo bien, profe. Bueno, hagamos otro ejercicio con la misma temática. Tenemos f de x igual al logaritmo neperiano de 5 menos x cuadrado. En el intervalo de estudio, menos 2 y 2. ¿Sí? Bien. Acá tengo una función logarítmica, entonces tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que tengamos restricción de dominio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo el dominio de esta función? ¿Cuál era la restricción que tenía un logaritmo? Sí, acá, bueno, particularmente es el logaritmo neperiano, pero No la puede ser restricción es negativo. para todos. Bien, pero ¿puede ser 0? No, No, o sea que, en definitiva, estamos diciendo que el argumento tendría que ser ¿cómo? mayor que cero, Mayor o que sea, 0. positivo. Bien, exacto. Tiene que ser positivo. Muy bien. Entonces, de acá, nosotros vamos a despejar x, ¿verdad? Vamos a tener que menos x cuadrado será mayor que menos 5. Y acá, como este x cuadrado está precedido por un signo negativo, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 ambos miembros, lo cual va a hacer que la desigualdad
cambie, ¿verdad? Es decir, que vamos a tener que x cuadrado será menor que 5. Bien, ¿cómo despejaba un cuadrado cuando yo tengo una desigualdad? Valor absoluto. Bien, Bueno, sí, en realidad. Sí. esa es la consecuencia. Está bien, está bien. Vamos a aplicar raíces en ambos miembros, ¿verdad? Así Y es. como dijo el compañero, lo que tenemos acá en el primer miembro no es ni más ni menos que el valor absoluto de x, que será menor que la raíz de 5. Bien, y acá podemos aplicar una propiedad, ¿no es cierto?, para ver cuáles son en realidad los valores que tiene que tomar x. Si ustedes se acuerdan, cuando decíamos que el valor absoluto era menor que a, esto nos llevaba a decir que x podía ser o tomar valores mayores que menos a y menores que a. En este caso, el a para nosotros va a ser ¿quién? La raíz de 5, ¿verdad? Entonces, aplicada la propiedad, vamos a decir que x será mayor que ¿quién? Que menos la raíz de 5 y será menor que la raíz de 5 positiva. Muy bien. ¿Cuánto vale aproximadamente la raíz de 5? 2, algo, la verdad no sé. 2 comas más o menos. A ver, ¿alguien tiene una calculadora ahí a mano? 2,23, ¿será? Parece que no. 2.23 y le sigue un 6. A ver. No sé si Está bien, redondea. está Sí, bien, está bueno, bien. 2,23. Menos 2,23, eso es lo que me interesaba en realidad. Y acá 2,23. Bien, ahora fíjense, todos estos valores son perfectamente aquellos que X puede adoptar. La pregunta es, ¿el intervalo de estudio está contenido dentro de los valores que X puede tomar? No. No, no, o sea, Sí. sí, pero bueno, sí, sí. Menos 2 y 2 están contenidos dentro de estos valores. Claro, sí. Entonces significa que esta función es como dentro del intervalo de estudio. ¿Continúa? Es continua. Es continua. Porque dentro de estos, que son los extremos que tiene el intervalo de estudio, están dentro de los posibles valores que X puede tomar. Entonces significa que tengo continuidad de esta función de acuerdo a los valores que yo estoy tomando acá como restrictivos. O sea que la función entre menos 2 y 2 es continua. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Entonces ya sabemos que la función es continua. ¿Ok? ¿Cuál es el paso siguiente dentro de las condiciones del teorema de Rolle? Ver si se cumple que f de a es Es igual igual a a f de b. f de b. Bien, veamos. Tomemos f de a, que en nuestro caso será menos 2, va a ser igual al logaritmo neperiano de 5 menos 2 al cuadrado. Esto será logaritmo neperiano de 5, acá, menos 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? 4 positivo. Con este signo negativo quedará menos 4. Por lo tanto, acá voy a tener el logaritmo neperiano de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo neperiano de 1? Eh, no, ¿Eh? 0. 0. No solamente el logaritmo neperiano, sino cualquier logaritmo de 1 me da 0. Ahora, lo que vamos a hacer es f de 2. Bueno, les pido disculpas, chicos. Voy a silenciar un segundito el micrófono. Bien, sepan disculpar. Hay algunas cosas que
que son inevitables, ¿no? Bueno, y ahora hacemos logaritmo neperiano de 5 menos 2 positivo al cuadrado. Nuevamente, fíjense, vamos a tener 2 al cuadrado es 4, 4 positivo, pero como hay un signo menos acá, será 5 menos 4. Por lo tanto, tendremos que también logaritmo neperiano de 1 que vale 0. Con lo cual, fíjense, nuevamente podemos concluir que f de A es igual a f de B, es decir, que f de menos 2 es igual a f de 2. Las condiciones del teorema de Rolle se están cumpliendo. Lo que nosotros tendríamos que ver ahora es de encontrar a ver si existe algún valor C que pertenezca al intervalo de estudio y que haga cumplir que la derivada particularizada para ese punto me da 0. Entonces, vamos a derivar nuestra función primero. Y tengo, fíjense si ustedes se acuerdan, cuando hacíamos el recorrido desde el igual hacia la derecha. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo neperiano? Era 1 sobre el argumento. 1 sobre el argumento, que en este caso es 5 menos x cuadrado. Por, ya pasamos el logaritmo y ahora entramos al argumento. Tengo que derivar el argumento con respecto a x, lo cual me da menos 2x. Si yo lo particularizo ahora para c, vamos a tener menos 2c sobre 5 menos c cuadrado. Y esto me tiene que dar ¿cuánto? Tiene que dar c. Cuando yo a este denominador lo pase multiplicando para acá, al tener un factor 0, esto va a anularlo, ¿verdad? Razón por la cual me quedará que menos 2c es igual a 0. ¿Y cuál es el único posible valor que c puede tomar para que haga 0 esa multiplicación que tenemos ahí? Que C sea 0. Correcto. O sea que de acá concluimos que c es igual a 0. La pregunta es, ahora, ¿este c que hemos encontrado está contenido o está dentro del intervalo de estudio? Así es. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a tener, en este caso, al igual que en el de recién, un único punto que tendrá abscisa 0 y cuya ordenada ustedes van a tener que calcular reemplazando la función principal. En este caso es rapidísimo, porque si x vale 0, me queda 5. Por lo tanto, esto será logaritmo neperiano de 5. ¿Sí? En ese punto, ustedes van a tener que la derivada les va a dar igual a 0. Sería, ¿Profe? vuelvo a insistir, muy interesante, ya estoy con usted. Sería muy interesante que ustedes lo puedan verificar a través de algún graficador, como para salir de las dudas, ¿no? Sí, lo escucho ahora, dígame. Nosotros, si nos toca un ejercicio así en el parcial, por ejemplo, Sí. nosotros podemos poner logaritmo de 5 en la parte de como usted puso al final, o tendríamos que poner el valor del medio. Sí. ¿Sabés qué pasa? ¿Por qué lo pongo yo así? Primero, porque queda de alguna manera más cómodo, ¿no? Y otra que si vos tenés tu calculadora ahí y calculás el logaritmo neperiano de 5 te da un número irracional. ¿Sí? Te va a dar un número irracional. Entonces te vas a ver en la obligación de tener que en algún momento redondear. ¿No es cierto? Entonces directamente si vos lo pones al logaritmo neperiano de 5, que en realidad es la representación exacta, ¿no es cierto? Para un x igual a 0. Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Se entendió, chicos, esto? Una cosita, el punto, estos ejercicios que hemos hecho acá son del punto 1, del práctico, de la parte de teoremas. Cuando ustedes vayan a encarar el punto 2 y 3, no es ni más ni menos que esto que estamos haciendo. En el punto 2, la única diferencia es que a ustedes les piden que grafiquen la función en el intervalo de estudio. Eso es todo.
¿Está? Acá nosotros no hemos graficado nada, directamente de manera analítica hemos verificado las condiciones del teorema y hemos encontrado de manera analítica los valores de C que pertenecen al intervalo de estudio y que hacen cumplir que la derivada para ese punto sea 0. ¿Sí? En el punto 2, que tiene algunos ejercicios más que el punto 1, es exactamente lo mismo, pero con el agregado, vuelvo a insistir, de graficar la función dentro del intervalo de estudio. ¿Está claro? Y en el punto 3 no es ni más ni menos que la aplicación ya. Así que son ejercicios bastante simples en los cuales no van a salir de otro libreto que este que estamos explicando acá. ¿Está? Bien. La idea también va a ser que ustedes puedan ejercitarse sobre esto para que luego completemos ya esta parte. Yo les voy a dar ahora cómo sería el repaso del teorema del valor medio o de Lagrange, un par de ejercicios, por supuesto, asociados, y la clase que viene nosotros ya estamos en condiciones de desarrollar todo el hospital para terminar así ya con esta parte, ¿no? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Ya estoy con ustedes. Bien, ahora sí, perdón por esta demora. Vamos a ver qué es lo que dice el teorema del valor medio. Es, por las dudas, por si lo leen de diferente manera, este es teorema del valor medio, o también conocido como el teorema de Lagrange. Bien, ¿qué es lo que dice como condición para que yo pueda aplicar este teorema? Que la función debe ser continua, o sea, algo parecido a lo que ya vimos, en el intervalo cerrado a B, debe ser derivable en el abierto a B, y si esto se cumple, dice que habrá algún valor, o que existirá algún valor C que pertenece al intervalo abierto a B, tal que la derivada particularizada para C será igual a la pendiente de la recta que une los extremos del intervalo de estudio. Es decir, que la recta tangente en C va a ser paralela a la pendiente o a la recta, perdón, que une los puntos A y B. ¿Sí? Eso estamos queriendo decir. Básicamente, capaz que
al representarlo gráficamente se va a entender mejor lo que queremos o pretendemos decir. ¿Mm? Suponiendo que acá tenemos un sistema de ejes coordenados. Supongamos que ahí yo tengo una función. ¿Mm? Acá tengo el valor A. Acá está el valor B. Por supuesto. Acá tendré el f de A correspondiente. Y acá vamos a tener el f de B. Muy bien. Entonces yo tendría que trazar, para tener una idea de lo que estamos diciendo, la recta que pasa por los puntos extremos que tiene nuestro intervalo de estudio. O sea, voy a tener que pasa por A y por B. ¿Sí? Esa recta tiene obviamente una pendiente que está dada por ¿quién? Por la diferencia de ordenadas sobre la diferencia de abscisas. Esto ustedes ya lo están viendo en álgebra, ¿no? En la parte de recta. Ahora, recordemos que la derivada de una función particularizada en un punto que me devuelve o que es representativa, voy a poner bien acá este C porque La daría la impresión que pendiente. fuese una. Ajá, sí lo escucho. Perdón, la pregunta era, ¿qué me devuelve la derivada particularizada en un punto? Sí, señor. La pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces, fíjense que llevado a lo que nosotros estamos diciendo ahora, si acá estuviese C, que pertenece al intervalo AB, fíjense, ¿ven? Que en este punto, particularmente, esa recta tangente es paralela con la recta que une los extremos del intervalo de estudio. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio. No sé si queda claro. No, creo que no. Perdón, ¿qué es lo que dice el teorema? ¿Qué es lo que me está diciendo? Que va a existir un valor que pertenece al intervalo que hará cumplir que la pendiente de la función en ese punto va a ser igual a la pendiente de la recta que une los puntos intervalos o puntos extremos del intervalo de estudio. Esta recta que está en azul es paralela con esta, porque estamos haciendo una comparación acá de qué? De pendientes. Y ese ¿Sí? punto sería el valor medio. No. Significa que en ese punto, si yo trazo la recta tangente, esa tangente va a ser paralela con esta. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, chicos, los demás, por favor, si pueden aportar o quieren consultar. Por mi parte sí se entiende, profe. Bueno, pero desde que arrancamos la clase hay solamente 2 personas que yo las escucho y los demás. Ahí pusieron por el chat también que se entiende. Bueno. Chicos, a esta altura del partido ya todos tendrían que estar conectados con micrófono y cámara, ¿no? Ya es una obviedad lo que estoy diciendo. ¿Mm? Así que por favor participen porque esta última parte arrancamos ya en muy poquito tiempo con la parte de integrales y no hay mucho tiempo para detenerse, ¿no? Así que estén atentos con esos temas. Bien, bueno, a ver, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Si yo digo, tengo f de x que es igual al logaritmo neperiano de x en el intervalo de estudio 1 y e. Este es mi intervalo de estudio. Veamos, ¿esta función tiene restricción de dominio? O sea que vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a analizar el dominio de la función. ¿Sí? Sí tiene. Bueno, ¿cuál es la restricción de dominio que tiene esta función? Tiene que ser mayor a 0.
O sea que Claro. x debe ser mayor que 0, o dicho de otra manera, esto va abierto en 0 hasta el infinito. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer luego de haber analizado el dominio es ver si este intervalo de estudio está contenido acá, en los valores restrictivos que tiene x. ¿Está contenido? Sí, 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 porque el 1 y el e están contenidos dentro de esto. Por lo tanto, podríamos decir que esta función es como, es continua, sin ningún problema, en 1 y e. Ahí. Ahora viene el concepto de derivabilidad. Bueno, esto ya lo dejo para ustedes, chicos. Ya vimos derivabilidad y condiciones de derivabilidad en su momento, así que no me voy a detener mucho acá. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que dice? Dice que al menos existe un valor de C que pertenece a ese intervalo que hace cumplir estas condiciones. Bueno, fíjense, yo tendría que encontrar cuánto vale f de A y f de B, ¿verdad? A va a ser 1 y B va a ser E. Entonces, bueno, verifiquemos, más que verificar, perdón, vamos a calcular y decimos f de A, que en nuestro caso será f de 1, va a ser igual. Si nosotros reemplazamos acá al logaritmo neperiano de 1, lo cual nos da ¿cuánto? Nos da 0. 0. Ahora hacemos f de B. F de B será f de E, y por lo tanto acá voy a tener logaritmo neperiano de E. ¿Cuánto nos da esto? 1. 1. O sea que ya tengo f de A y f de B, considerando que A y a B lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Encontrar la derivada y particularizarla para C. Entonces tomamos la derivada de nuestra función, lo cual nos va a dar 1 sobre x. Dicho de otra manera, la derivada particularizada en C será 1 sobre C. ¿Mm? Ahora, esto que está acá tiene que ser igual a esto que está acá. Entonces vamos a ir colocando esos valores. F de B vale 1, menos F de A, que vale 0, sobre B, que vale E, menos A, que vale 1. Dicho de otra manera, esto será simplemente 1 sobre E menos 1. Ahora, como yo lo que tengo que encontrar son los valores de C, este C pasará multiplicando al segundo miembro y este E menos 1 pasará multiplicando al primer miembro. Razón por la cual yo voy a poder decir que E menos 1 es igual a C. ¿Cuánto vale entonces C? ¿Cuánto vale E aproximadamente? 2,7 y algo, ¿verdad? ¿Era? Sí, 2,71 más o menos, correcto. Así que si hago 2,71 menos 1, esto me da aproximadamente 1,71. La pregunta es, ¿este valor que yo acabo de encontrar está dentro del intervalo de estudio? Sí. Sí, Sí, ¿verdad? Porque el 1,71 está entre 1 y 2,71. Así que yo voy a tener un punto P que va a cumplir justamente con esas condiciones. Que va a tener abscisa 1,71 y que ustedes deberán de encontrar cuánto vale la ordenada, reemplazando simplemente este valor en la función original. ¿Está claro? No sé, el compañero ahí que preguntaba cómo se aplica o qué significa, ¿sí? El yo teorema. preguntaba. Sí, sí. Bien. Entonces reemplazo ese valor en la función original, Y que eso te va a al logaritmo dar el neperiano. valor, claro, y eso te va a dar acá el valor que tiene Y. Para que vos verifiques además en tu graficador, sería muy bueno que vos encuentres, por ejemplo, la recta que une A y B. Tenés 2 puntos, así que podrías aplicar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Claro, y compara Y las tangentes. luego, y Claro. luego comparar
con la derivada particularizada para C y fijarte si te dan iguales. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio del teorema del valor medio. A ver. F de X igual a X al cubo más X cuadrado menos X. En el intervalo de estudio, menos 1 y 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué les parece? ¿Esta función es continua o no? Bueno, arranquémonos preguntando si tiene algún tipo de restricción de dominio. Como es una función polinómica, ¿sí? O una función algebraica, no tiene ninguna restricción, por lo tanto, si queremos decir o analizar el dominio, diremos que son todos los reales, ¿verdad? Obviamente, si son todos los reales, este intervalo de estudio está súper contenido dentro de los reales, así que la función, sin lugar a duda, es continua en menos 1 y 2. ¿Sí? Nuevamente, la derivabilidad la dejo por cuenta de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que nos dio, lo que nos establece el teorema? Que la derivada de la función particularizada en C, donde C es un valor que está dentro de este intervalo de estudio, de hecho puede estar o no, si no está obviamente no va a cumplir con el teorema, y esto tiene que ser igual a la pendiente de la recta que une los puntos extremos del intervalo de estudio. ¿Está? Bien. Veamos, calculemos f de a, que va a ser f de menos 1, ¿verdad? En nuestro caso tenemos menos 1 al cubo, que será menos 1, menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, y acá menos por menos, que es más. Fíjense que esto y esto se va, así que podemos decir que f de a, en definitiva, vale 1. Hagamos lo propio, pero con b. Hagamos f de b, que es f de 2, y tenemos que 2 al cubo es 8, más 2 al cuadrado, que es 4, menos 2. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que f de 2 o f de b vale ¿cuánto? Bueno, 8 más 4 es 12, menos 2 es 10. ¿Sí? Y obviamente recordar que menos 1 es a y 2 es b. Bien, lo que a mí me restaría hacer es que, chicos, encontrar la derivada de la función, la cual me dará 3x cuadrado más 2x menos 1, particularizada en c, o sea que f' de c va a ser igual a 3c cuadrado más 2c menos 1. ¿Sí? Y esto, de acuerdo a lo que dice el teorema, tenía que ser igual a ¿qué? A la pendiente de la recta que une los extremos del intervalo de estudio. O sea que esto va a ser igual ¿a quién? A f de b, que vale 10, menos f de a, que vale 1, sobre b menos a. O sea, b que vale 2, perdón, vale 2. A ver, voy a hacer las cosas como corresponde. Ahí está. 2 menos 1, porque es b menos a, y como a es negativo, ¿sí? Por lo tanto, fíjense, esto sería 10 menos 1, que es 9, 2 más 1, que es 3, podemos simplificar acá, y en definitiva vamos a tener 3c cuadrado más 2c menos 1 igual a 3. Podemos pasar todo al primer miembro y de esa manera tendríamos 3c cuadrado más 2c menos 4 igual a c. Tenemos una ecuación cuadrática en c, la cual en principio me podría dar dos valores
podría darme un único valor o podría no darme ningún valor. ¿Mm? Entonces, a través del método que ustedes crean conveniente, quiero que me digan cuánto va a valer C1 y C2. Profe, ¿Sí? el primero sería 0,86 Ajá, aproximadamente. bueno, aproximadamente le pongamos 0,86. Bien. Y el otro es menos Ajá, 1,53. 1,53. También aproximado, ¿verdad? Sí, Bien. son muchos decimales. Tenem- Sí, da como resultado números irracionales, seguramente. Bien, a ver, analicemos una cosita. Tengo dos valores que van a hacer cumplir esto, que efectivamente vamos a tener que la pendiente de nuestra función particularizada para estos valores van a ser igual a la pendiente de la recta que une los extremos del intervalo de estudio. Pero, como yo estoy analizando entre -1 y 2, ¿estos dos valores están dentro del intervalo de estudio? No. Solo el primero. Primero nada más. Solamente al primero, ¿verdad? Ya que este no pertenece al intervalo abierto, -1, 2. Listo. O sea que también, fíjense, tenemos un único punto que vamos a considerar en nuestro intervalo de estudio, cuya abscisa será aproximadamente 0,86, y ustedes van a encontrar cuánto vale la ordenada, ¿verdad? Como ya vimos, reemplazando el 0,86 en la función principal, y de esa manera encontraríamos cuánto vale, la ordenada. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. ¿Ha Sí, quedado profe, alguna duda? Yo les voy a se pedir que entiende todo. repasen, les voy a pedir que hagan algún repasito, sobre todo de este concepto de derivabilidad, que es fundamental, porque recuerden que una función puede ser continua, pero el hecho que sea continua no me asegura la derivabilidad, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto con el valor absoluto, que a pesar de ser continua, no es derivable. ¿Mm? Así que tengamos cuidado con eso. En estos casos del teorema del valor medio, fundamentalmente hay que verificar la derivabilidad. Yo en estos casos se las marqué ya los ejercicios porque son derivables, pero lo que ustedes tienen que hacer al momento de desarrollar el ejercicio es justamente mostrar que además de ser continua, es derivable, ¿no? ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Bien. Sí, profe. Con esto ya tienen como para entretenerse con el práctico, y la clase que viene nosotros ya estaríamos arrancando con todos los casos posibles que tiene el hospital, ¿sí? Y ya estaríamos terminando este práctico, y seguramente el que sigue, no sé si es de diferenciales o ya es el de integrales. Yo creo que es el de diferenciales. Así que por favor, atentos chicos a eso, así vamos terminando ya con los prácticos para poder iniciar el otro, ¿sí? Entonces, clase que viene, nos instalamos ya en lo que es el desarrollo del hospital en todas las posibilidades que podamos encontrar, en todas las variantes, ¿ok? Sí, profe. Sí, profe. Entendido, profe. Bueno, chicos, ha sido un placer como siempre. Disfruten del sol, tómense unos ricos mates, sean felices, y nos vemos, si Dios así lo permite, la próxima clase, ¿sí? Buen día para todos. No, Nos vemos, profe, profe. nos vemos, que le vaya bien.